Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, Sí, profe. sí. Perfecto. Bueno, hoy el tema que vamos a ver es empresa tradicional y empresa moderna. Vamos a ver la definición de organización, como para que todos estemos hablando de lo mismo. Vamos a definirla y a diferenciarla de una empresa. Vamos a ver qué es una empresa, qué es una organización. Vamos a definir qué es una empresa tradicional, qué es una empresa moderna. Vamos a ver similitudes, diferencias y las características de cada una de ellas. Vamos a ver por qué las empresas están migrando de un paradigma a otro, y vamos a ver casos de fracasos de aquellas empresas que no se han sabido adaptar y que han quedado en el tiempo, y bueno, su competencia fue más rápida y las ha superado. Así que esta es como una mini introducción y empezamos. ¿Tienen idea más o menos qué diferencia hay entre organización y empresa? ¿Alguna vez se han detenido a analizarlo? ¿Ya lo han visto en alguna otra materia? Si no quieren participar de forma oral, pueden hacerlo por el chat, no hay ningún problema. Creo Me que gustaría la saber diferencia entre organización y empresa es que la organización no necesariamente busca hacer ingresos y la empresa se centra en generar, en generar ingresos. Siempre buscan lucrar. Ujú, Las organizaciones también están sin fin de lucro. bien, bien, perfecto. Exacto. Una organización de por sí es una estructura donde varias personas se reúnen, donde cada una tiene un rol definido y se reúnen para perseguir un objetivo. Ese objetivo puede ser con fin de lucro o sin fin de lucro. Si no es con fin de lucro, puede ser, por ejemplo, un partido político, puede ser una ONG, puede ser un club. Estos son ejemplos de organizaciones que de entrada no tienen un fin lucrativo, es decir, no tienen como objetivo maximizar sus ganancias. La diferencia que tiene una empresa es que el objetivo es maximizar las ganancias, o sea, generar rendimientos positivos y, y generar más ganancias. En una empresa lo que vamos a tener son tres tipos de recursos. Vamos a tener recursos humanos, vamos a tener recursos financieros y recursos materiales. Es decir, esos tres tipos de recursos para plantearse estrategias y luego alcanzar los objetivos. Que como siempre, cualquier tipo de empresa, ya sea que produzca un producto o un servicio, el objetivo va a ser maximizar las ganancias. A diferencia de otro tipo de organizaciones, como puede poder ser un club o una ONG, por ejemplo, ¿no? Y ahora me gustaría que analicemos un poco estas empresas que puse acá. ¿Las identifican? ¿Saben de qué se tratan? ¿Algunas veces vieron estos logos? Sí. Me gustaría saber Sí. a cuáles identifican como empresas modernas y a cuáles como empresas más tradicionales. Que tratemos de discutir un poco qué tienen en común y en qué se diferencian todas estas. Como modernas, Instagram, Amazon y Airbnb. Y por ahí más tradicionales, Starbucks y de comparación. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué pensás Eh, que se diferencian de esa forma? ¿Qué las hace modernas? ¿O qué las diferencia de otras más tradicionales? La forma de trabajo, tal vez. Por ahí están más alcanzadas por la tecnología. Claro. Tecnología, bien. ¿Qué más? El sistema jerárquico. Bien. El liderazgo, digamos, de cómo Sí, se toman las decisiones. liderazgo versus jefe, digamos. Bien. ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Perdón, recién entró. Buenas.
Bienvenido. Yo, por ejemplo, Estamos acá. Yo, por Sí. ejemplo, trabajé para Amazon y o sea, trabajé en una planta de Amazon Ujú. y la metodología de trabajo son bastante modernas, digamos. Se respetan los horarios, esas cosas. No sé, o sea, creo que, no sé si, o sea, creo que eso lo define como moderno. El El estándar tema de la de- flexibilidad de horarios. claro, flexibilidad laboral, esas cosas. Ajá, bien. Bien, perfecto. Y si pensamos en el Banco Nación, ¿por qué decimos que es una empresa tradicional? Y yo creo que es más tradicional por el hecho de que aún antes de que ocurrieran todos estos avances tecnológicos de los últimos 15 años, por ejemplo, Ujú. ya funcionaban, y Starbucks también, no dependen exclusivamente de los avances tecnológicos, por ejemplo, de los trabajos remotos o trabajar online o vender por internet. Vos a Instagram, Amazon y Airbnb le sacás internet y lo liquidás. Ujú. Estas Bien. dos empresas otras no dependían fueron grandes, o sea, son grandes, y no se caracterizan solamente por atención vía online, sino que más atención al público, digamos, presencial. Bien. ¿Y qué pasa en el caso del banco con el tema de las billeteras virtuales o de las aplicaciones que han salido últimamente? Claro, eso te iba a decir, profe, que pueden ser que tomen medidas para emerger y dejar de ser tradicionales. Creo que se decía empresa emergente, había leído una Ujú. vez, que toman medidas referidas al marketing y bueno, toman esto bueno, lo que decían los chicos, de dejar de ver a un jefe y empezar a ver un líder, o quizás también meterse en el mundo de lo digital, de tener billeteras virtuales, aplicaciones, token para hacer transferencias de celular, esas cosas. Bien. O sea que el banco se ha tenido que amoldar a la tecnología que surge, porque el mercado, el contexto lo exige, ¿no? Y para satisfacer un poco las necesidades que tiene la sociedad actualmente, ¿no, Sofi? Ujú. Exacto, Mica. Es así. Y si pensamos en Airbnb, por ejemplo, ¿conocen todos a qué se dedica? Sí, Sí, sí. Sí. Porque la otra comisión no conocían de Airbnb. Perfecto. Y piensan que este tipo de empresas, así más tradicional, más modernas, ¿tienen algún tipo de límite en cuanto al crecimiento? O sea, ya nacieron como empresas modernas, pero también suele suceder que empresas que han sido modernas en su momento, con el tiempo se han estancado. ¿Piensan que las empresas modernas pueden llegar a tener un límite en cuanto a Sí, sí, por expansión? supuesto. Ajá, ¿y por qué? Porque para seguir estando vigentes y poder, se tendrían que multiplicar hacia otras ramas, digamos, hacia otro tipo de negocios. El negocio siempre es limitado, o sea, no es que hay un negocio que es que te hace caer billetes del cielo, o sea, es algo que vos siempre tenés que ir innovando y tratando de implementar tecnologías nuevas o abarcar campos nuevos o Ujú. qué sé yo. Bien, o sea, como estar siempre en la tendencia de que es Sí, lo si no, claro, nuevo. no, por supuesto que son empresas que, como le pasó en su momento a Blockbuster, por ejemplo, Ujú. que era una empresa que vos decías, no puede ser que esta empresa no tenga nunca más. Y bueno, pasó lo que pasó Y pasó. y es Sí, histórico, bueno, claro. vamos a verlo ese caso más adelante, como un ejemplo típico de una empresa que tenía todo para estar ahí en la tendencia siempre, porque en su momento Claro. sí lo fue, y de pronto no se supo amoldar y vino la competencia más Sí, adaptada, más y flexible. aún teniendo todas las posibilidades económicas para hacerlo. Sí, por supuesto. Sí, 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 tal cual. Es como por decisión se dejaban estar. ¿Y qué piensan de Starbucks como empresa?
si bien no está acá en Mar del Plata, quizás han tenido la oportunidad de viajar a Buenos Aires Muy caro. consumir. Sí, bueno, en Trae- exterior. Para mí, Se vende mucho la marca más que el café. Es más, claro, es más Bien. tradicional. Pasa que garpa por la marca. Porque. Es una empresa de por la- fast food, digamos. O sea, Claro. tienen ya tipo. Lo que buscan ellos es que si vos te tomás un cappuccino acá o en Francia sepan igual, o sea, no. Como que buscan un estándar de calidad Claro, igual y. exacto. Cuéntenle a los chicos que no conocen Starbucks. ¿Qué lo diferencia del resto? La marca. ¿Por qué todo el mundo dice, quiero ir a La marca. Starbucks cuando voy a Buenos Aires, o quiero sacarme una foto y subirla a Instagram? ¿Por Porque te qué? ponen el nombre en el vaso. Hay mucha variedad también. Yo estoy de acuerdo con que sí, es obviamente que te venden la marca, eso ni hablar. Pero también brinda un servicio que las cafeterías convencionales no ofrecen o no ofrecían hasta que apareció esto. Como pasa ahora con las hamburguesas, por ejemplo. McDonald's fue... Hoy en día, acá en Mar del Plata, tenés un montón de lugares donde comer hamburguesas, un montón de variedades, pero siempre se copiaron también un poco del sistema o de la velocidad o de, qué sé yo. Como que marcó Lo voy a una decir por la tendencia. competencia. La competencia Claro. es como que... Bien. Sí, claro. Sí, lo que Vos tiene vas a Starbucks Starbucks es... y tenés un montón de cosas para elegir, o sea, es excelente. Más, obviamente Sí, que por la ahí- marca es importantísima también, obvio. Sí. No, y por ahí no es el mejor café que vayas a tomar en tu vida. Sí, es distinto, sí está personalizado porque te ponen tu nombre, sí tiene un merchandising increíble porque te vas y te quieres comprar el vaso, no sé, la taza, tiene de todo. Y tiene un desarrollo, un branding increíble que hace eso, que quieras ir a Starbucks y sacarte la foto, consumirlo. Y nada, la verdad que el Tiene desarrollo como de esa digamos, que te da estatus, ¿no? de Cierto estatus, sí. ¿sí? Por ejemplo, como Sí, porque tener ya un el iPhone. precio, exacto, ya el precio te marca un público. O sea, no cualquiera va a Starbucks. Aunque tenga ganas de tomarse un café, no vas a Starbucks. Es más, si tenés ganas de tomarte un café solo, probablemente no, ni vayas a Starbucks. Porque te ponen el mocha, te ponen el caramelo, te ponen la vainilla, te ponen, o sea, capaz terminas tomando cualquier cosa menos café. Pero sí, tiene un desarrollo en branding, la verdad que es increíble y lo vamos a estar viendo dentro de, cuando avancemos un poco en la clase, vamos a ver un caso específico de Starbucks que bueno, después quiero que lo analicen y lo pensemos todos juntos. Profe, Así que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sí. una pregunta. Pero lo que estamos marcando de Starbucks acá es una cuestión de marketing, no una estructura organizacional. Como la que No, en cuanto a estructura, diferenciaría. no. Claro. A ver. Porque de No, tradicional no. a moderna nos tenemos que enfocar en la estructura, ¿no? Que una es más vertical, la otra es. Ahora, bueno, ahora vamos a ver Ah, qué hace que una empresa sea más tradicional y que otra moderna. listo. El hecho de que tengan en cuenta en su estrategia, tengan en cuenta la comunicación, hace que parte de esa empresa sea un poco moderna. Porque el tema de todo el marketing, de la importancia de la comunicación y eso, en las empresas más tradicionales no se suele ver. Y que le den tanta importancia a eso, esa parte de desarrollo es como más moderna, digamos. Pero lo que vamos a ir viendo es que, nada, voy a spoilear un poco, pero por ahí hay muchas empresas que son híbridas, que no es que son una cosa o son otra. Pero bueno, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. A ver, en el chat que... Claro. Bien, Bueno, en vamos McDonald's nos decía que el negocio en realidad eran las bienes raíces y eso, los bienes raíces de McDonald's, como que compraban siempre Sí. los mejores lugares en las mejores ciudades, como que a la larga el negocio de hamburguesa era secundario. Claro, exacto. Bueno, Claro, eso Starbucks también hace eso. Busca salidas de metro en Estados Unidos, en Europa. claro, bueno, eso es parte del desarrollo del negocio, de la estrategia que tomen ellos en cuanto a la ubicación.
O sea, acá en Argentina no, porque no está en todos lados, pero en otras partes del mundo, en todas las grandes ciudades, o en las chicas incluso, también está Starbucks como una marca que está y que uno ya sabe y ya conoce, es como McDonald's. Bien, vamos a adelantarnos un poco y vamos a analizar lo que es un modelo tradicional. Los modelos tradicionales de empresa, como dijeron recién, se caracterizan por estructuras piramidales y jerárquicas. Esto quiere decir que tienen un desarrollo en lo que es en cuanto a estructura de muchos niveles. Es decir, están la parte de más abajo, están los superiores, y más arriba los encargados, y así. Y en muchas de esas empresas tradicionales quizás sea imposible hablar con el gerente general o con el dueño de esa empresa, porque tienen muchos escalafones en el medio, y esto hace que sea algo característico de una empresa y de un modelo tradicional. Y otra palabra que vamos a repetir bastante es la burocracia. La burocracia que tienen este tipo de empresas, por consecuencia de su estructura, es fundamental. Es algo que las caracteriza y las diferencia de otro tipo de modelos. La burocracia nos referimos a, no sé, a que tienen procedimientos muy establecidos, y no sé si, por ejemplo, les ha pasado de ir a hacer algún trámite a la municipalidad o a algún ente público, y que les digan, bueno, me tenés que presentar tal documentación. Y dentro de tal documentación tiene que estar ordenada de determinada forma, porque si no, no te la reciben. Bueno, ese tipo de burocracia y de falta de flexibilidad es típico y característico de un modelo tradicional. Y cuando hablamos de empresas o de organizaciones piramidales y burocráticas, hay muchas que no son empresas. Por ejemplo, la iglesia, el ejército, son otro tipo de organizaciones que no son empresas, pero que corresponden a este tipo de nivel, de nivel jerárquico y de burocracia. Donde las decisiones bien son tomadas, ¿no, Sofi? Como en lo más alto de la pirámide, tan centralizado que de ahí se baja la orden a los empleados, y donde es una característica más de lo tradicional, que no es escuchado el empleado, no se le da tal vez con empresas actuales, que sí todos pueden colaborar, que tienen acceso a sus superiores, a los inferiores. Es una de las características bien marcadas de estas empresas, ¿no? El tema de la toma es otro punto que caracteriza. Las decisiones las toma el superior y no hay posibilidad de consulta de los subordinados de decir, bueno, ¿cómo resolvemos esta situación? No, las decisiones vienen de arriba, no se cuestionan, no se consultan. Quizás ¡No! ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí, profe. Se cortó, ¿no? Estaba hablando y se quedó hablando sola. Bueno, esperen que les comparto de vuelta la presentación. ¿Ahí ven? Perfecto. ¿Ven arriba? Ok. Bueno, les decía que quizás hayan escuchado en el colegio o en la facultad en alguna otra materia a Taylor, a Fayol y a Weber, que son tres exponentes de lo que es la vieja teoría de la organización. Taylor con su estructura científica del trabajo, donde hacía énfasis en el control; Fayol, que establece los 14 principios para la administración;
y Weber, que habla sobre la teoría burocrática, y también que el eje central está en el control y en la racionalidad de las personas que forman parte de la organización. Estos tres exponentes fueron muy útiles en un contexto en el cual, por ejemplo, se hacía la producción en masa. No sé si han visto películas muy viejas donde la persona estaba en la fábrica y hacía la producción en masa y estaba muchas horas trabajando en el lugar, donde no había ningún tipo de descanso, donde no había derechos laborales. Bueno, estas teorías eran útiles y fueron útiles en un contexto en el cual funcionaban, o sea, fueron hechas y desarrolladas para un determinado momento de la historia. No es lo mismo en la actualidad, donde las empresas van a tener que amoldarse y tener cierta flexibilidad de adaptación al entorno. Entonces, como decíamos antes, las características de una estructura más tradicional es la piramidal. Como decía Mica recién, el tema de la toma de decisiones, nos vamos a dar cuenta que es una estructura tradicional porque todas las decisiones las toma el superior, sin posibilidad de dar conversación o de discutir determinadas medidas. La burocracia dentro de la organización es esto que les decía, hay procesos tan rígidos dentro de la organización que hace que sea imposible cambiarlo. Y si vos le cambias una partecita de todo ese proceso, la persona que trabaja en este tipo de organizaciones como que se paraliza y no sabe qué hacer. Están los típicos procesos de planeación, organización, dirección y control muy establecidos, como les decía antes. El tema del control también es muy importante y muy característico de este tipo de organizaciones. Además, el tema de los objetivos y las responsabilidades de cada uno de los roles, o sea, hay roles muy establecidos, muy fijos, es decir, que una persona entra en un rol y no es que va a cambiar un rol, a menos que ascienda y tenga un crecimiento en la estructura para arriba. Si no, los roles en este tipo de estructuras siempre van a ser fijos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Y ahora entonces vamos a ver qué características tiene un modelo más moderno. Como les decía antes, las empresas se tienen que amoldar y tienen que ser flexibles para responder al entorno. Es decir, que las empresas que escuchen a sus clientes, escuchen y estén atentos, observando qué pasa alrededor de ellas, van a ser las que sobrevivan. Entonces, el modelo moderno tiene esta visión proactiva, es decir, que no espera que las cosas pasen, sino que es esa misma empresa la que genera las acciones para ir en busca de ese cambio. Son empresas que no tienen miedo a fracasar. Es más, cuanto antes fracasen, hay un dicho que dice, cuanto antes fracasen mejor, para buscar la solución a eso que les hizo fracasar, y sigan adelante buscando nuevas alternativas. Entonces son estructuras y empresas mucho más estrategas, visionarias e innovadoras. La innovación es parte de la cultura. No tienen miedo a probar cosas nuevas, a incorporar la opinión de los empleados o de los subordinados. Las estructuras también son mucho más horizontales, es decir, que no hay para arriba muchos niveles, son todas más, estamos todos al mismo nivel. Y es más, en algunos casos vamos a tener empresas en las cuales cambian los roles, es decir, si una persona en un momento es líder de un proyecto, para otro proyecto puede ser que no sea líder y estar del otro lado, como es en el caso de Spotify. Por el tipo de estructura más horizontal que tiene, los roles todo el tiempo están cambiando. Entonces no es que entras en un rol y vas a quedar por siempre ahí, o a lo sumo vas a hacer carrera para arriba, sino que todo el tiempo puedes estar cambiando. Y eso va de la mano de líderes que acompañen ese proceso, que entiendan esa lógica. Porque si tenemos un líder que no entiende
que esto que estamos haciendo acá, o que no tenga en cuenta la opinión del resto, esto no sería posible. Entonces, los líderes de estas empresas dan ese lugar a la consulta o al feedback, y además lo tienen en cuenta, no es que piden feedback y listo, ya está, no, que queda ahí, sino que lo toman en cuenta y hacen partícipes a todos los miembros del equipo. Y además, algo característico de este tipo de empresas es el desarrollo de los recursos humanos. La importancia que le dan estas empresas a la capacitación, al adquirir conocimiento, a que la persona se supere constantemente. Es más, si ustedes trabajan en alguna empresa de software, es posible que las capacitaciones se las paguen y les den o acceso libre a alguna plataforma para hacer cursos y demás. ¿Les ha pasado esto? ¿A los chicos que trabajan? Sí, a mí profe, me yo facilitaba. pasó. Ujú. ¿Y cuál es su experiencia con respecto a esto? En mi caso, bueno, me daban cursos de Udemy para nada, para ir entrando en tema, digamos. Ujú, bien, ¿y tomaste algún curso o quedó ahí? Sí, no, sí, varios, de hecho. Bien, y me imagino, ¿en dónde trabajas o en dónde trabajabas? En Making Sense. Making Sense, bien. ¿Y se dan todos estos tipos de características que yo estoy mencionando acá? Sí, ¿O cuál de es tu hecho experiencia? Claro, desde la experiencia te puedo nombrar de las dos, de hecho. Bien. Yo estaba trabajando en un supermercado, viste, como cajero antes, y Ujú. era el modelo tradicional, pero rígido. Y ahora no, ahora se cumplen todas estas condiciones, digamos, de tipo empresa moderna, viste. Ujú. Qué sé yo. Ahora o sea, viendo esto lo puedo entender por ahí desde ese lado, Ujú. la mentalidad que tenían en el supermercado, ¿no? Claro. Sí, o sea, uno entiende un montón de cosas cuando se analiza la estructura, te das cuenta de un montón de cosas y decís, claro, por eso no. O sea, Claro, sí, pasa en siempre el hacen momento. lo mismo. Al no Claro, saber uno reniega de eso, ¿viste? Pero claro, es así la estructura y así se maneja muchas empresas. sí, o a veces pasa, yo tengo experiencia en empresas familiares y en las empresas familiares de acá en Mar del Plata abundan, pasa mucho de esto de, bueno, siempre se hizo así. Y uno dice, che, pero podrían mejorar, ni siquiera por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de uso y de, no sé, de cotidianeidad. Decís, bueno, se puede hacer esto de una mejor forma para ganar tiempo, para que no sea tan engorroso para las personas. Y te miran y te dicen, no, pero acá siempre es así, y decís, bueno, entonces ahí ya parte de una cultura y una resistencia al cambio también, Tal cual. que hace que no se pueda cambiar y que sea así rígido, y porque siempre se hizo así, se tiene que seguir haciendo así, como un tema ese para debatir. ¿El resto qué piensa? ¿Qué opina? Me gusta que hablen, así que interrumpan, quiero saber sus opiniones. Piensen también en las empresas que te dijeron para hacer el trabajo, vayan pensando qué cosas de empresas modernas y qué cosas de empresas tradicionales tienen, porque quizás les pueda pasar que no van a encontrar todas las características de empresa moderna, por ejemplo. Bueno, puede ser que encuentren alguna característica de tradicional o empresas que se venden como súper modernas, en realidad es medio un branding ahí para tapar algo más rígido, que puede pasar. Profe, tenés eso, lo del techo y, perdón, te interrumpí. Lo Sí. del techo y el piso, que las tradicionales te suelen poner como un techo. Yo trabajo y trabajé Ujú. siempre en tradicionales, que te dicen, vos haces lo que tenés que hacer y no puedes crecer más hasta ahí. Y Ujú. por lo que veo, las modernas siempre es como, en vez de ponerte un techo, te ponen un piso. Y ahí creces y no parás. Hasta creo que me han dicho unos compañeros que tienen como niveles, que vos más cursos haces, más avanzás. Y como que te motivan a eso, ¿no? A crecer, en vez de decirte, bueno, hasta acá llegaste y no puedes hacer nada más. Sí, tal cual. El tema de la motivación es fundamental. Motivarte
para que crezcas, para que te desarrolles como profesional. Muchas empresas modernas, tradicionales, perdón, no pasa eso. Y es lo que decís vos, es decir, bueno, arriba mío está el jefe, o sea, más que esto no voy a poder crecer. ¿Para qué me voy a seguir perfeccionando? No hay más para arriba. Una de las diferencias también, Sofi, por ejemplo, puede ser, ¿no?, que hoy las empresas consideran, que yo estoy muy de acuerdo, no como un recurso ya al personal, sino como un talento. Sí. Se puede ver hoy también en día una diferencia que hoy trabajan muchos por tarea, por proyecto, como volviendo al Fordismo, ¿no?, en los años que hizo la especificación de tareas. Y tenemos por otro lado, por ejemplo, a McDonald's, que si bien tiene rotación de puestos, siguen tomando de manera centralizada las decisiones, no es que buscan capacitar al talento para que ellos crezcan, no, sino lo rotan para que no se aburran de su mismo trabajo monótono, pero no es que están capacitando un talento, a diferencia de, nosotros tenemos en la universidad convenios con empresas de ahora, y yo re contenta porque cómo están los chicos haciendo una pasantía y a la vez capacitándose constantemente con una remuneración para crecer, es genial. Cómo apuestan al capital humano, ¿no? Sí, totalmente. Ya el concepto de talento los ubica a esas empresas como a otro nivel, creo yo. Considerar que las personas que están trabajando allí son talentos, realmente ya desde el concepto y desde la palabra los ubica en otro escalafón que no es el de recurso humano. La verdad que está buenísimo que las empresas los traten así, porque aparte después te das cuenta que no es que solamente los llaman así por así decirlo, sino que tienen todo un desarrollo de las personas, donde las personas importan, donde las personas tienen un valor y hacen partícipes a las personas, porque esto de que uno pueda proponer, de que uno pueda darle un feedback a su superior, y que el superior lo tome, es darle lugar y decir, bueno, no, esta persona, si me está diciendo esto porque sabe, tomarla en cuenta, y eso hace que a la larga se genere un sentimiento de pertenencia, que muchas empresas de software hoy en día buscan, porque también tenemos la contraposición, si empezamos a pensar un poco más allá, qué cosas malas tienen las empresas más modernas, qué cosas malas o qué desventajas tienen, y el tema de la rotación es un tema que incluso los hace perder muchísimo dinero a las empresas, capacitando, haciendo todo el proceso de reclutamiento, selección, de inducción a la empresa, y después que los talentos a los 2-3 meses se vayan. Es también un tema que en las empresas de tecnología es un tema a ver y a tener en cuenta. Profe, igual, es mi opinión, ¿no? Desde el punto de que muchos talentos se te vayan de la empresa, es también un problema de que las propias empresas, con sus metodologías para cautivar a estos talentos, después no saben cómo mantenerlos. Quizás no saben persuadirlos del lado correcto para mantenerlos y hacerlos seguir creciendo dentro del sistema. Y eso que igual, por ejemplo, lo que tienen muchas empresas modernas, al lado de las clásicas o tradicionales, es que mientras más bajo estás en esa cadena de producción, más frecuentemente tenés renegociaciones salariales. Por ejemplo, qué sé yo, creo que en los primeros años podés llegar a tener renegociaciones salariales cada 3 semanas, por ejemplo. O sea, una vez al mes pueden ir subiéndote el salario de a poco, y es lo que tratan de hacer para ir cautivándote. Y además para también hacerte sentir que estás progresando adentro, porque por algo tu trabajo empieza a valer más. Sí, bueno, el salario es una forma de cautivar a los talentos, pero no es la única. Vamos a ver en otras unidades que vamos a retomar este tema de los talentos, que hoy en día a ustedes mismos como talentos, llega un momento en que ni siquiera se dejan una empresa por el dinero o por el salario, sino como que buscan otra cosa, buscan la flexibilidad horaria, buscan otro tipo de compensaciones extras por fuera del salario común, digamos.
Bueno, hasta acá quedó más o menos claro. Se nota bien la diferencia entre una y otra. Sí. Bien. Sí, sí. El viernes los agarro cansados, me parece, porque están poco participativos. Última Pasa eso, materia de, pasa eso. última materia de la semana y ya están que quieren empezar el fin de semana. Bueno, ahora vamos a ver algunas diferencias que, bueno, algunas ya las venimos hablando, entre empresa tradicional y empresa moderna. Como les decía, las empresas más tradicionales están centradas en la autoridad. En cambio, en las empresas modernas, el liderazgo se da porque la persona se lo gana. Es decir, que no es que las personas toman en cuenta a esa persona como líder, porque alguien los puso ahí, y esto solamente por el puesto y la posición que ocupan, sino que porque la persona se lo gana, porque el resto las reconoce como personas que saben, que entienden el negocio y demás. Las empresas más tradicionales, muchas veces pasa que la persona que está como jefe o líder, está porque está. Es decir, el clásico ejemplo de esto es el hijo del dueño. O sea, el hijo del dueño está ahí porque es el hijo del dueño, no porque se lo haya ganado ese puesto. Puede ser muchas veces que sí, que se lo haya ganado y que las personas lo respeten y lo identifiquen como una autoridad, pero pasa en muchos lados que solamente ocupa ese lugar por ser el hijo de. En cambio, en las empresas más modernas, tenemos que las personas que ocupan puestos de liderazgo, el resto los reconoce realmente como líderes. Y líderes participativos, líderes consultivos, líderes que generan esos espacios de discusión y de feedback. Después tenemos el tema de las horas. En las empresas más tradicionales se da esto de trabajar una determinada cantidad de horas. En cambio, en las empresas más modernas se trabaja de una forma en la cual vos tenés que cumplir con una tarea. Si la cumpliste en 6 horas o en 8, no importa. A mí me interesa que esa tarea la resuelvas. No importa, da igual la cantidad de horas que trabajes en eso. Si lo pudiste resolver antes, buenísimo, ya está. Suficiente por hoy. En cambio, las empresas más tradicionales es esto, bueno, vos tenés que cumplir un horario, entrar, fichar, irte y trabajar, y estar en tu escritorio las 8 o 9 horas. No importa si estás 2 horas mirando la pantalla sin hacer nada. Las empresas más tradicionales se enfocan en la cotidianeidad, en cambio las empresas más modernas se enfocan en esto de lo estratégico y lo táctico, es decir, esto de la visión a largo plazo, esto de, bueno, a ver, ¿qué está pasando en el mundo, en el contexto donde nos desarrollamos? ¿Qué pasa con los consumidores, que son a los cuales tenemos que seguir? Además, bueno, en las empresas más tradicionales se da el control como concepto general bueno, porque ese el control dado la estructura jerárquica, ¿no? Esa estructura jerárquica y piramidal hace que el control sea un punto crucial dentro de lo que es el procedimiento de la administración, digamos. En cambio, en las empresas más modernas se da el poder funcional. Esto que les decía. Cada uno sabe y es responsable de su tarea. No importa, porque como así, si tienen que cumplir con una tarea y estás 9 horas o 6 horas, vos te estás haciendo cargo y sos responsable de ese trabajo. No es necesario que alguien esté atrás tuyo fijándote cuándo fichaste y cuándo entraste y cuándo te fuiste. Cada uno es responsable por su tarea. La visión a corto plazo versus la visión a largo plazo.
ya lo hablamos. Esto de que el jefe inspira respeto, es decir, que me tenés que respetar porque soy el jefe, en cambio el líder inspira confianza, para también generar esos espacios de feedback, porque si no genera esos espacios, es difícil que la persona pueda darle un feedback de algo que piense que se pueda mejorar y demás, ¿no? Que se generan esos espacios que en empresas más tradicionales no, ni por casualidad aparecen. Todo lo contrario. Sí. O sea, creo que a muchos les ha pasado que hasta cuando ven que llega el jefe o el encargado, por ahí no tienen trabajo y se ponen a hacer algo por el tema de que tienen que estar constantemente haciendo algo por ese respeto que inspira el superior, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Si alguno ha tenido ejemplos o experiencias en cuanto a esto, es el momento de compartirla. Es tal cual, es todo el tiempo tener que hacer algo. Sí, Agus. A mí me pasaba que teníamos un coach en la empresa y explicaba esto de las empresas emergentes y tradicionales, y a los jefes nos hacían decirle líderes, pero en realidad no eran líderes, eran como líderes jefe, porque pasaba eso, que por ejemplo vos terminabas tu tarea, los objetivos, y decían, bueno, che, pero ponete a barrer si no estás haciendo nada. Pero es así, es como dice Micaela, es estar todo el tiempo haciendo algo porque sentís esa como responsabilidad de no quedarte parado, porque tenés que producir el 100% todo el tiempo. Claro, incluso cuando no te hayan contratado para eso, es como, bueno, hacer algo porque me lo dices. Claro, bueno, ahí está, pagando, sí. Claro, ahí está la diferencia de cuando a alguien lo identifican como jefe porque se lo ganó, y alguien que está porque yo soy tu jefe y vos me vas a respetar. Y no es que, bueno, no te ponemos en un lugar de saber y de autoridad porque realmente sabemos que podés manejar estas situaciones, que has estado en este lugar y sabés cómo resolver situaciones que nosotros no. O sea, esa es la diferencia entre alguien que te dice yo soy el jefe y alguien que no. Bueno, las empresas más modernas utilizan algo que se llama cuadro de control, que es una especie de cuadro donde están las variables más importantes de las que tienen que tener en cuenta las personas que toman decisiones, justamente para tomar decisiones. Y es un cuadro que se puede armar con distintos tipos de variables, y que justamente está en forma de cuadro para verlas de forma más representativas y más fáciles a la vista. Y es un tipo de herramienta que usan mucho las empresas más modernas para tomar decisiones. En cambio, las empresas más tradicionales, siempre los mismos procedimientos, el presupuesto fijo, todo mucho más estandarizado, es decir, esto se hizo así, se va a seguir haciendo así. Además, bueno, tenemos la crítica y la queja. ¿Quién no ha estado en un lugar donde todo el tiempo se están quejando, no, porque este lugar esto, no, porque este lugar lo otro? Con los compañeros también, estar, che, te fijaste tal cosa, siempre lo mismo, y no cambia, y va a seguir siempre así, siempre igual, y esa queja constante, ese rum rum que todo el tiempo está ahí y hace que no se generen espacios más relajados y con tanta mala vibra. En cambio, en las empresas más tradicionales se desarrollan estos disclosed spaces, que son espacios de consulta, esto de feedback, de buscar la mejora en forma grupal, y no se genera tanto esta crítica y esta queja constante. Hablamos que las empresas tradicionales tienden a mantener el status quo, es decir, a hacer siempre lo mismo, a no tocar nada porque no, siempre se hizo así, vamos a seguir haciéndolo así. En cambio, las empresas tradicionales, en cambio, las empresas modernas, todo lo contrario. Vamos a ir por más, a ver qué otra cosa distinta podemos hacer, qué nuevo podemos incorporar, y esto de cuanto antes nos equivoquemos, antes vamos a encontrar la solución a eso. En cambio, bueno, en las empresas tradicionales tenemos el clásico general, que está relacionado con la autoridad,
que te dice yo soy la autoridad y me vas a respetar. En cambio, en las empresas modernas tenemos el evangelizador, ese líder que se puso la camiseta de la empresa y que lo vamos a ver en otra unidad, que se desarrolla lo que se llama employer branding. Employer branding es la marca empleadora, cómo las personas que trabajan en una organización tratan de evangelizar a todo su alrededor de lo bueno que está trabajando en ese lugar y lo bien que están ahí, y son los mismos empleados los que van a hablar bien de la misma empresa, sin que nadie se los exija, digamos. O sea, lo hacen por convicción, sumamente porque ellos creen en eso. Por eso yo aprovecho a decir, si uno quiere ofrecerse como ayudante de cátedra para el segundo cuatrimestre, que me envíen su currículum. Bien, bueno, si alguien está interesado, aprovechamos el aviso. Bien, ¿qué más? Las empresas tradicionales lo que tienen es que tienden a mantener siempre las mismas posiciones, los mismos roles. Es raro que alguien cambie de lugar en esas empresas. En cambio, en las empresas modernas uno entra por un rol, y después el día de mañana puedo en el mismo equipo puedo ocupar otro rol. Es decir, esto se da por el tipo de estructuras más horizontales que tienen. En las empresas más tradicionales, lo que vamos a poder hacer es crecer para arriba, ocupar roles más jerárquicos, eso sí, el movimiento ascendente, pero no se da tanto el movimiento horizontal. Cosa que en las empresas más modernas sí se da esto. Bueno, hoy soy líder, mañana estoy del otro lado, y voy cambiando de roles porque la estructura me lo permite. Y en las empresas modernas tenemos esto de la emoción, ¿no? No se da lugar a las emociones y a cómo se sienten las personas. Las cosas son así, se hacen así, si no te gusta, te vas. Esto de, si no sos vos, hay muchos haciendo fila que pueden ocupar tu lugar, o sea, ese tipo de situaciones que se generan en las empresas más modernas, donde tienen en cuenta a la persona, tienen en cuenta a la persona como talento y como ser humano, no tendría que estar pasando, sino que se le da lugar a la persona para que se desarrolle, para que crezca, y se le van a dar todas las herramientas para eso. ¿Quedó claro esto? Bien la distinción. Esto son extremos, o sea, va a ser difícil que encuentren una empresa totalmente de un lado, totalmente del otro. Hay casos, sí, pero lo importante es que ustedes, cuando vayan a hacer el análisis de la empresa que eligieron, tengan en cuenta estos dos extremos como para decir, bueno, ¿qué tiene de empresa tradicional? ¿Qué tiene de empresa moderna? Son grises, no es que una cosa es buena o la otra cosa es mala, no es que van a encontrar, quizás sí, quizás encuentren a una empresa totalmente moderna, o quizás encuentren una empresa que tiene todo para ser moderna, pero tiene algunas cosas tradicionales. Eso lo van a tener que analizar después para la clase que viene. Les voy a decir bien qué es lo que tienen que hacer, pero nada, les proponemos este cuadro como para que tengan idea las dos antípodas, digamos. No es que van a encontrar, que quizás sí, pero quizás no. O sea, no se vayan con la idea de que van a encontrar todos estos ítems en la empresa, sino que la idea es que ustedes lo analicen. Profe. Sí. Este cuadro se menciona lo que sería la cultura de la empresa, ¿no? Exacto. Sí. Sí. La cultura sale de todo esto. O sea, la cultura son las tradiciones, la cultura es el vocabulario, los chistes, la cultura es un montón de cosas. La cultura organizacional de una empresa. Y la cultura se va a desprender, por supuesto, de todas estas características. Claro, porque esto lo vimos el año pasado en inglés. Por ejemplo, lo que es el evangelizador sería como el team approach, y que crea ese
¿cómo se dice? Que uno se sienta identificado por eso, por la misma cultura que hay dentro de la empresa. Exacto. Sí, 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 sí. La cultura es todo. No es que decir, bueno, la cultura es esto dentro de una empresa. La cultura está formada por un universo de cosas. Y por supuesto que la estructura y los comportamientos que tengan las personas, porque las empresas están formadas por personas, le van a dar este tinte característico, y por eso una empresa es distinta a otra, por las personas que la forman, básicamente. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra... algo que quieran decir? Mica, en el chat, ¿alguna duda? Que haya, que veo que están escribiendo, pero no estoy leyendo. No, Sofi. Bueno, perfecto, seguimos. Bueno, esto, retomando un poco de lo mismo, las similitudes entre empresa tradicional y empresa moderna no van a ser ni más ni menos que las dos buscan maximizar sus ganancias. De una forma u otra, lo que va a buscar una empresa es ser más rentable y maximizar sus ganancias. Y la diferencia es, bueno, un poco de lo que ya vimos, el tema de la comunicación con los subordinados, de las jerarquías, de los procesos, del liderazgo, la forma en que tienen de concebir a las personas que trabajan ahí adentro, el tema de los objetivos, las estrategias, todo eso, todas esas diferencias que vimos en el cuadrito anterior, bueno, son distintas de acuerdo a cada una de las estructuras que tenemos. Y ahora piensan que cualquier empresa puede digitalizarse o pasar de ser tradicional a ser moderna. ¿Qué piensan? Que sí. Ujú. Bien. ¿Algún ejemplo? ¿Algo que se les ocurra de cómo, por qué, cuándo? Yo trabajé en una que para mí se hizo moderna. Estaba trabajando en Jade, que es las cositas que vienen cosas chinas por el centro, no sé si habrán pasado. Sí, Cuando sí. entré yo era bastante tradicional. Y después ¿Y qué pusieron... cambios hicieron para Y por ser más ejemplo, moderna? cuando pasó lo del COVID, muchas Ujú. empresas, si eran tradicionales, morían ahí, y las modernas, o sea, muchas tuvieron que ser modernas a la fuerza. Por ejemplo, en Ujú. esta empresa lo que hicieron era hacer un sistema de ventas online, que, bueno, contener un programa con distintas cuentas para cada vendedor, y las personas, en vez de ir al local, pedían por internet, cosa que nunca se había hecho. ¿Y eso Empezaron ya estaba como empezando a gestionarse desde antes de la pandemia, o se hizo de cero a partir de Claro, se la hizo de cero. cuarentena? Exacto, cero. se hizo de cero, no se había pensado nada. Y después, a partir de eso, se dieron cuenta de que había que hacer más cambios y fueron contratando coaches para capacitar a los jefes para que empiecen a ser líderes, Ujú. a hablar sobre inteligencia emocional, de cómo lo de los recursos humanos, que empiecen a ser talentos humanos y todas estas cosas. Y nada, y se nota un montonazo, porque ya hay más empatía en la empresa, hay más estrategia, más planificación, lluvia de ideas, como que se Bien. nota bastante. Sí. ¿Y cómo tomaron las personas que trabajaban ahí todos estos cambios? Porque que un día alguien acostumbrado a vender face to face, acostumbrado a manejar un sistema de gestión y todo virtual, me imagino que debe haber sido un cambio enorme. Que fue un quilombo, o sea, la dueña no quería hacer nada porque sí, o sea, la dueña no sabía ni usar una computadora y le decías todo esto, o sea, lo de la página web fue un montón, porque, o sea, no le dan o sea, no se dan cuenta de la importancia que tiene la web, por ejemplo, y ellos son muy tradicionales. Entonces era como, es un proceso de convencimiento, de muchas pruebas, estadísticas que muestren cómo es todo el cambio. Y después lo de los vendedores online eran chicos jóvenes, así que no le molestaba. Pero más que nada las personas que están arriba de la empresa, es convencerlas para mostrarle que este cambio es lo que va, o sea, lo que conviene. Ujú. Sí, el tema del cambio es, o sea, en general la primera conducta que uno tiene frente al cambio es la resistencia. Entonces, que uno
que alguien le diga, no, ahora tenés que aprender a usar un Excel, y ya ahí ya te miran, no, yo quiero seguir haciendo cuentas en mi cuaderno cuadriculado, no, porque mira todos estos beneficios. Y bueno, y ahí es cuando uno empieza a, a mostrarle los beneficios de por qué lo tiene que hacer y demás, y ahí de a poco como que se tienen que Exacto. llevar muy paulatinos los cambios, porque generan eso, generan resistencia. Ujú. ¿Y piensan que todo tipo de empresa se puede digitalizar? Bien. Sí. Sí, Sí, En yo algún creo que sí. aspecto, no en todo, no, en todo no. Las empresas tradicionales sí o sí tienen que seguir Yo subsistiendo tenía, porque es muy complicado hacer el cambio en algunas, ¿no? En ciertos casos, por ejemplo, ¿Mm? un café. ¿Cómo haces un café digitalmente? ¿Cómo entregas? Bueno, hay ciertos aspectos que lo tenés que pensar un poco más, ¿no? Pero Claro. yo tengo un ejemplo personal. Mis Ujú. padres son un negocio familiar, tenemos un negocio de ropa, un negocio de indumentaria, y con mi hermano desarrollamos un sistema de stock para el negocio. O sea, Mira, hicimos el bien, gran salto y es sí. como dice Agustín, el gran paso fue el Convencer a tus adiestramiento, ¿no? papás. Sí, el convencimiento y Sí, después que aprendan a usar el sistema, ¿no? Porque genial, con mi hermano lo sabíamos hacer, usar, lo movíamos de acá para allá, hicimos los testing, todo, ¿viste? Lo subimos mira. y la cuestión Y fue, ahí, bueno, ¿y ahora qué aquí hacemos? tienen, claro, les dimos la pistola de escáner y los códigos, todo, bueno, acá tienen, aprendan a usarlo, ¿viste? Y fue complicado, tuvimos varias etapas de, varios programas, vamos a decir, hasta que pudimos encontrar el programa ideal en donde supieron Claro, y todos directamente se cómo sientan manejarlo. cómodos, tal cual. Sí, 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 sí. Y de la etiquetita del precio al código fue un salto enorme, tanto Sí, por para todo el tema de sacar control, cuentas, de control, sí, facturación, sí, sí, es sí, mucho sí, más, sí, sí. tal cual. Bueno, Fue antes de la muy bueno. pandemia, o sea, antes de la pandemia ya se veía como, había ciertas tendencias que indicaban que el mundo iba para lo digital, por supuesto. Pero con la pandemia lo que pasó fue que de un día para el otro las empresas o los negocios que tenían, que estaban en la calle, tuvieron que cerrar. ¿Y qué pasó? De pronto tuvieron que salir a armar páginas, a armarse sus Instagram para seguir vendiendo. Conozco casos de negocios muy chiquitos que atendían en la calle, con sus negocios de 30 años, y un día para el otro, che, bueno, no, necesitamos armar una web o un Instagram, algo para que la gente nos siga comprando. Y bueno, como que se vinieron, se les vino la tecnología encima, porque de un día para el otro tener que actualizarse fue, fue complicado, pero bueno, también esto demuestra que hay muchas cosas que se pueden hacer digital y muchas otras cosas no. Eh, yo creo que todas las empresas o todos los tipos de negocios tienen como una digitalización hasta un cierto punto, y hay otros por el tipo de, no sé, el tema de la experiencia, ¿no? Que hablábamos antes de Starbucks, del olor a café, de que te escriban el nombre en el vaso y demás, la experiencia en sí. Eh, Eso no se puede reemplazar por algo digital. El tema de los espectáculos, no sé, ir a la cancha, al cine, hay ciertas cosas que aunque exista la realidad virtual o exista X desarrollo, hay cosas que no van a cambiar, digamos, hay cosas que van a seguir siendo de la forma más tradicional. Sí se pueden digitalizar ciertas cosas, pero otras no creo que sean posibles. Pero bueno, siempre está bueno ver las tendencias, ver para qué lado va el negocio o la industria más que nada, para poder identificar estas tendencias y no quedarse atrás. Profe, yo recuerdo que en 2018 estuve en Sí, España y la gente estaba enroscadísima porque hay un banco que es holandés, el ING, que tenía como novedad que no tenía locales. O sea, no ajá, había, sí, no había atención al público de manera presencial. Y eso era 2018. Y la gente, o sea, te atrapaba porque te ofrecían beneficios para que te pasaran la cuenta a sueldo, pero
después a la hora de gestionar la cuenta y demás, la gente tenía que empezar a amigarse con el tema del home banking y todas esas herramientas que algunos no estaban dispuestos este, ¿cómo es? A meterse. Pero bueno, me acuerdo que la novedad era esa. Y había mucha gente que se pasaba a ING, pero después se querían morir cuando tenían que gestionar su cuenta o buscar una mesa de ayuda. Claro, sí, sí, pasa mucho hoy en día cuando necesitas hablar con alguien, o sea, acostumbrado al modelo más tradicional de ir a hablar con una persona, ahora o tenés que hacer el reclamo de forma digital o por teléfono. Hoy en día, bueno, después de la pandemia, surgieron un montón de plataformas, de billeteras virtuales, de, en este tipo de industrias, se digitalizó un montón de cosas, o sea, ustedes piensan que antes, hace un par de años, tenías que ir al banco a renovar un plazo fijo, tenías que ir de forma presencial, firmar 10 millones de papeles para renovar un plazo fijo, cosa que hoy, no sé, haces 2 clics en el home banking y listo. Eso, la verdad que facilitó un montón de cosas también. Bueno, la cosa está ahí, en que las empresas se fijen y todo el tiempo estén en contacto con las tendencias de ver, bueno, para qué lado va el mundo, y tengan la flexibilidad para poder actualizarse. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Muy aburrido? No, interesante. Es interesante, sí. Ah, bien, 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 perfecto. Bueno, ahora vamos a ver unos casos. Les voy a pasar el link por el chat, porque si yo se los pongo de acá se va a escuchar muy bajito. Les voy a pasar el link, ¿les parece? Y lo ven cada uno, porque si yo se los pongo no se va a escuchar bien. Y está bueno. Es un video del caso de Starbucks, que el título es así: ¿por qué Starbucks amenaza a los bancos tradicionales? Y decir, ¿qué tiene que ver Starbucks con un banco, el café, el banco? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la respuesta está en este video, mírenlo porque después en el Moodle, spoiler, atención, van a tener algunas preguntitas sobre este video, así que nada, préstenle atención. Así que bueno, mírenlo y me avisan cuando estén, ¿ok? Dale.
Bueno, ¿terminaron? ¿Qué les pareció? Sí, profe, ya terminé. ¿Tenían buenísimo. idea de esto? No. No. Sobre el sistema de Terrible. recompensa, Una sí, platita se juntaron. sí, se está dando en todos los lugares, sistema de recompensa. Es Ujú. es lo más efectivo para poder retener a los clientes nuevos y a los recurrentes también, ¿no? Exacto, tuvieron que, implementaron este sistema de compensaciones para generar clientes más fieles, mejorar la experiencia como consumidores y además beneficiarse ellos como empresa. Sí, Les creo cerraba por todos que lados. es que creo que a cualquier persona le llama, digamos, la recompensa y lo gratis. Es como que vos me decís gratis, supongámosle, pone Swift, saca una nueva línea de hamburguesas con algo y te dan muestra gratis. Por ahí no tenés hambre, pero es gratis y vas a ir igual. ¿Entendés? Es como que lo gratis es llamativo y es como que implementan eso para tener más gente y que la misma gente que tienen se quede. Sí, sí, tal cual. Más todavía engagement del que tienen. No solo eso, con que te recompensen solo con comprar café, que básicamente es eso, ¿no? Ujú. Ya es que es como un ganar y ganar, porque no pierde nada el cliente, gana totalmente la empresa. Es más, los mismos clientes depositan planta dentro de una cuenta de la misma empresa. Sí, sí, O sea, qué más ganar y ganar que tomás café y encima ganás puntos? Es un sistema totalmente redondo, no pierde nadie. tal cual. Bueno, Sí, este canal está buenísimo. Si quieren seguir chusmeando sobre casos de empresas, si les atrapa esta temática, este canal está lleno de este caso de ejemplos de casos y reales, aparte. Están buenos, los recomiendo. Bueno, y ahora vamos a ver otro caso, que es el de, como les decía antes, Blockbuster y Netflix. Blockbuster, nada, alguien llegó a ir, acá en Mar del Plata había un par de Blockbuster, Sí. Güemes y San Lorenzo, ¿no era una de esas? de Avellaneda, por ahí. Sí. Avellaneda, sí, por ahí. Irigoyen y Belgrano estaba el otro. Exacto, Claro. sí. Bueno, les contamos a los que son millennials y que, que son mucho más chicos, que era como entrar en, no sé, A Disney. Claro, era esa alfombra, la cantidad de películas que tenían. Vos sabías que si querías ver una película y era la película del momento porque era estreno, ahí la encontrabas porque tenían 15 millones de copias, de copias no, de la misma película. Es que Era como, previo a ellos tenías que encargar una película 2 semanas antes, un estreno, por sí, ejemplo. Una revolución el total. videoclub de barrio, que yo tenía una abuelita en mi casa, si salía un estreno, tenías que ir y decir, che, me la reservás para el sábado, porque todo el mundo iba a buscarla y tenían una. En Blockbuster tenían 15, entonces ibas y iba a estar, no iban a estar todas alquiladas, que les ponían el cartelito alquilada. Y era todo, era ir, es la alfombra, como todo el clima que ya te daba muy yankee, los pochoclos, nada, era fantástico. Blockbuster llegó a tener 9.000 sucursales en el mundo. Era un monstruo. Y por malas decisiones, en 2010 declaró la bancarrota. Y hoy en día queda un solo Starbucks abierto, que está abierto como un Airbnb, que lo alquilan como como para hacer pijamadas, para ese tipo de cosas, puedes ver las películas, todo, vas con tus amigos, y queda uno solo en todo el mundo. Lo que le pasó a Blockbuster es que no se imaginó nunca que el negocio de las películas o sea, las películas en cassette tenía fin. Se equivocaron al definir su negocio. Su negocio no era el alquiler de películas en cassette o en DVD más adelante. Su negocio era el entretenimiento.
Y cuando hay este tipo de fallas en cuanto a la visión del negocio, en general las empresas terminan quebrando. ¿Por qué? Porque hay que en marketing se llama miopía del marketing. Definieron mal su negocio, y entonces, bueno, todas las decisiones que tomaran en base a eso iban a estar equivocadas. Y Netflix, el caso contrario, en la antípoda de Blockbuster, que empezó con alquileres, y las mandaban DVDs o los cassettes por correo, en su momento, al principio de todo. Y después, en su momento quiso hacer una alianza con Blockbuster. Y Blockbuster dijo, no, yo con vos, no, nada. Y después, bueno, ya sabemos el final. En el 2021, con el tema de la pandemia, llegó a tener 180 millones de usuarios en el mundo. O sea, otra cosa. En cambio, Netflix sí sabe y entiende cuál es su negocio. Su negocio es el entretenimiento, y en su momento que tenía películas o series de otras productoras, con el tiempo se empezó a dar cuenta que su negocio iba también por crear y producir sus propias series y películas. Y ahí fue por ese lado. Y ahí tenemos, bueno, dos casos contrapuestos de la misma industria, la industria del entretenimiento, pero dos casos totalmente distintos. Acá les dejo, después se los comparto, en el campus lo tienen, el link de Blockbuster, para que miren cómo quedó el Airbnb, que queda uno solo y lo alquilan para pasar la noche. Después véanlo, es cortito, pero ahora para ir adelantando y que no se me duerman el viernes a la noche, lo pasamos. Pero si ustedes tuvieran que decir, ¿qué es lo que le falta hoy a Netflix? Y acá ya tenemos todo. Es un gran spoiler. Le falta conquistar a Netflix el adulto mayor, ese público que todavía sigue siendo un poco resistente al cambio que hoy estuvimos hablando. Esto de cómo voy a mirar una película que yo quiera, y cómo uso el control remoto, y cómo uso el Smart TV, y cómo pongo la tarjeta de crédito para suscribirme, el tema de la usabilidad, la desconfianza de la suscripción, todavía eso Netflix no lo tiene del todo cerrado, y ahí tiene un público que todavía no está cautivo, que todavía se quiere sentar a mirar televisión y a mirar lo que dan en el momento. No va a elegir algo. Todavía ahí tienen un mercado para conquistar. O sea, hay que ver si quieren conquistarlo también. Sí, hay que ver, pero también tienen que tener en cuenta que si ellos no lo hacen la competencia, porque al principio Netflix tenía poca competencia, y con el tiempo la cantidad de servicios, de plataformas, cada vez es más. Entonces, si Disney Plus con Star Wars te permite ver contenido en vivo de la televisión, por ejemplo. Claro, cada uno como que fue buscando su alianza, su forma de acercarse. Bueno, acá están los números en la pandemia de Netflix, que creció muchísimo. Y ahora tenemos el caso de Kodak. Kodak es una empresa que tiene más de 130 años liderando el mercado. El eslogan de Kodak desde el principio fue: usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. En su momento Kodak, el negocio principal no era la venta de cámaras, era la venta del rollito de fotos. Capaz que ustedes son muy jóvenes, pero por eso acá puse un ejemplo, para que recuerden y sepan que el rollito ese que vos lo ponías en la cámara y después lo tenías que sacar y ir a revelar para tener la foto y ver cómo saliste en la foto, o sea, no había forma de chequearlo antes, era a través del rollito ese. La venta de insumos era el negocio de Kodak. Y fue líder del mercado, con la cuota del mercado de casi del 70%, durante más de 30 años. Pero, ¿qué falló? Kodak se creyó invencible. No se dio cuenta que el mundo estaba cambiando, que los consumidores estaban cambiando, y ellos siguieron en la de ellos, siguieron en, no, nosotros vamos a seguir vendiendo los rollos, las cámaras tradicionales,
no vamos a cambiar nada. Pero, ¿qué pasó? La competencia sí se dio cuenta que el mercado estaba cambiando, que los consumidores estaban exigiendo más tecnología, y en el momento en el que estaban saliendo las cámaras digitales, Kodak prefirió quedarse con lo que ya tenía, con lo conocido, con lo que le seguía dando márgenes de ganancia monumentales, se siguió quedando ahí, y la competencia avanzó, y cuando Kodak quiso reaccionar, ya el mercado estaba captado por su competencia. Empresas como Canon, Nikon y Sony sí se animaron a dar ese salto, que en ese momento era, bueno, a ver qué va a pasar con esta fotografía digital. Nadie sabía que hoy en día iba a ser furor. Pero en ese momento era todo un riesgo. Y estas empresas, como todavía no tenían tanta cuota de mercado, como todavía no eran tan conocidas como hoy en día, decidieron dar ese paso porque no perdían nada. Entonces se animaron, y Kodak, cuando quiso reaccionar, ya tenía casi toda la cuota del mercado ocupada por su competencia. No se enfocaron en el cliente, y esto es muy importante, que les vengo repitiendo desde el inicio de la clase. Concentrarse y fijarse qué cosas cambian, monitorear, observar a los clientes, qué es lo que piden. Porque si no se lo damos nosotros, se lo va a dar la competencia. Y acá tenemos una especie de cronología de lo que fue Facebook. Facebook, bueno, ya todos saben cómo empezó, ya todos vimos la película, qué sé yo, pero Facebook lo que tuvo, es nuestro amigo Mark, lo que tuvo es que nunca pudo comprar TikTok. Siempre le falló, no se lo quisieron vender, intentó comprarlo de todas formas, intentó sacar los Reels para imitar TikTok, pero nunca pudo competir contra TikTok y ganarle, efectivamente. Y eso ha sido algo que lo ha tenido ahí, que todo el tiempo intentó, incluso lo ha imitado, y no ha tenido tanto éxito como lo ha tenido TikTok. Facebook lo que ha hecho, como paradigma de empresa moderna, lo que ha hecho es comprar más de 82 redes sociales a lo largo de su historia. Pero no para quedarse con la red social, sino para quedarse con los talentos, con las personas que trabajaban ahí. Y esto claramente es un paradigma de empresa moderna. Hoy en día tenemos como la red social más descargada, Instagram. Y bueno, y después TikTok, que están ahí cabeza a cabeza. Pero ha sido algo que Mark no ha podido ganarle. Bueno, ¿qué piensan de todo esto? De estas empresas que han querido actualizarse y no han podido, aquellas que las ha ganado la competencia. ¿Qué sacan como conclusión? Ahora quiero que participen. Yo creo que el común denominador es que no, o sea, las empresas que fallaron por la resistencia al cambio, básicamente. Quizás el miedo en fallar en lo que venía no permitió que avanzaran, y por eso quedaron donde quedaron. Bien, la resistencia al cambio. ¿Qué otra cosa? Aparte también antes quizás... También hubo un golpe de evolución bruta en muy poquitos años que durante un montón de años pasados no ocurría. Por ejemplo, qué sé yo, andate de los 60 a los 80. No hubo una cosa tan bruta. De los 80 al 2000 es otro mundo. Tal cual. Bueno, por eso en muchas empresas hoy en día hay departamentos dedicados a la investigación y al desarrollo, cosa que antes no existía. Hay gente dedicada todo el tiempo a monitorear a la competencia, a monitorear las conductas de los consumidores, cosas que antes no, porque los cambios se dan muy rápido, es lo que decíamos recién, los cambios se dan mucho más, a más velocidad, y de un día para el otro tenés cosas nuevas, y bueno, y en ciertas industrias específicamente, si no te actualizás rápido, ya tenés esa perspicacia para
aprovechar esas oportunidades que en el momento por ahí no son tan oportunidades porque te la tenés que jugar, te puede salir bien, te puede salir mal, pero bueno, si no lo haces vos, la competencia va a estar ahí. ¿Qué más? ¿Qué nos llevamos de esta clase? Un común denominador, Ujú. la adaptabilidad puede ser también. La adaptabilidad y la circunstancia, porque hay muchas empresas que dieron el cambio en una circunstancia muy específica, y eso los Sí. ayudó a que fueran tan grandes en su momento, ¿no? Por ejemplo, es increíble Netflix con la pandemia, lo que ha repuntado, y hace unos años no tenía la cantidad de usuarios que tiene ahora. Y ahora es líder número 1 en películas en casi todo el mundo. Pero es Sí, gracias a la tal cantidad cual. de usuarios que tiene y a los aportes que hacen con la suscripción. Se debe a eso nada más. Los planes que tiene para que los usuarios puedan ver las películas, con una misma cuenta que se puede pagar, puedan ver 4 usuarios, eso incrementa Ujú. mucho más la visualización. Ujú, muy Y bien. hay empresas que no se han podido adaptar por circunstancias particulares, por ejemplo, no pueden dar ese salto tecnológico aunque lo quisieran, por justamente el enfoque que le dieron a la empresa, ¿no? Es como Ujú. en el caso de Sí, Blockbuster, si capaz se hubieran dedicado a la industria de venta de videojuegos digitales, hubiera sido otra cosa, tal cual. Sí, porque sí, ahora los sí, concuerdo. videojuegos es un mercado monstruoso, es tan grande como el de las películas Totalmente. casi. Sí. Así que, Y la plata que manejan. Y la plata que manejan en sí, esa sí, sí. industria es increíble. También yo siempre me trato de fijar en quizás las cosas que están detrás del cuento, no del cuento, no del cuento como si fuera un cuento, algo ficticio, digamos, de la historia, Sí. que en realidad hay mucha gente detrás de los nombres de los dueños de las empresas o de Mark Zuckerberg están todo el negocio de accionistas, las empresas que cotizan en bolsa y seguramente las empresas que tenían los dueños de las empresas no son necesariamente los tipos que firman como dueño o como propietario de la marca. Están los accionistas y todos los tipos que tenían acciones, por ejemplo, en Blockbuster en su momento, seguramente también en gran parte sean accionistas de Netflix y en realidad es como una empresa que desaparece, la desinflan y después invierten en otra cosa. En realidad yo no creo que sea tan de decir, uy, se pinchó la empresa, se fundió y ahora el tipo es pobre. Han hecho millones de dólares, miles de millones de dólares, y nadie pierde, en realidad. No es que... Te puedo asegurar que el dueño de Blockbuster o los dueños o los accionistas más grandes de Blockbuster no estaban llorando, uy, qué lástima, cómo no nos adaptamos a la tecnología. No creo que suceda eso. Entonces, por eso a veces Sí. yo como que tomo con pinzas un poco el hecho de, hay que ver la intención del empresario. También, como decir, bueno, tuve 20 años o 15 años de gloria, la hice toda, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos van a vivir como reyes, y los accionistas que están en mi empresa, es más, yo ahora con la guita que tengo guardada voy a comprar acciones de Netflix o voy a invertir en otro. Como que Sí, sí, entiendo. es... Entiendo el punto y es un muy buen análisis ese. Sí, 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 está bueno el aporte. Y que además, o sea, con esto de los casos, la idea es que ustedes puedan tener ese pensamiento crítico y bueno, y después analizar las empresas que ustedes eligieron, que son a nivel escala más chicas, o son startups, o son empresas más locales, y puedan, y o sea, tengan esa perspicacia y ese pensamiento más crítico para analizarlas y ver qué pasa en esas empresas. O el día de mañana, si ustedes quieren tener o crear su propia empresa, que tengan en cuenta estas cosas. Obviamente, estas son empresas enormes, Sí, claro. muy Sí, sí. grandes, pero bueno, la idea es un poco Sí, analizar esto. trayéndolo un poco más a lo local, obviamente que súper influye en todo esto. Sí, 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 por Adaptarse y supuesto. todo. Sí, es más, ustedes cuando tengan que hacer analizar la empresa que eligieron, va a estar bueno que puedan, o sea, si tienen acceso a alguien que trabaja ahí o alguno de sus fundadores o creadores, está bueno que tengan estas charlas, decir, bueno, a ver qué oportunidades dejaron pasar. Ya lo vamos a ver también en otra unidad de qué oportunidades dejaron pasar,
o de qué se arrepienten, porque también pasa muchas veces que empresas chicas, locales, son compradas por monstruos, y bueno, y esas son decisiones de los creadores o de los fundadores, y bueno, ¿qué hacemos? ¿La vendemos? ¿No la vendemos? ¿Dejamos pasar esta oportunidad? No, o sea, todas esas cosas pasan, más en la industria del software. Capaz que si estamos hablando de otro tipo de industria, no se les pasa ni por la cabeza, pero en esta industria es algo que pasa, y pasa con mucha frecuencia esto de, bueno, un grande que compra empresas más chicas, y las fusiones, y bueno, moldarse a otra cultura, bueno, y también la decisión, ¿qué hacemos? Son cosas que pasan y muy seguido en este tipo de industria. Bueno, ¿les quedó claro más o menos la diferencia? Pueden hacer como una distinción entre lo que es una empresa tradicional, una empresa moderna, los casos. Después, si quieren, vean el video de Blackbuster con el Airbnb, que está bueno, como para conocer un poco. Y tema para la semana que viene. Tienen hasta el jueves a la noche para entregar este trabajo, que es el trabajo de BlackBerry, que van a tener que responder unas preguntas. La idea es que no copien y peguen y me busquen las preguntas por Google, sino que lean un poco el caso y que me respondan esas preguntas, que también es otro caso de decisiones de dos jefes o dos creadores con decisiones distintas, y bueno, qué pasó con BlackBerry. Y ¿Es individual? es en grupo. Ah, La idea es que mantengan los grupos de la clase que establecieron en la clase pasada, hagan el trabajo de forma grupal y uno solo lo suba, como la vez pasada. Y van a tener que hacer el Moodle Test, también tienen una semana, ese es de forma individual. Acá yo no cambié la fecha porque me quedó la comisión del miércoles, pero tienen hasta el jueves 31, que ahora se los voy a modificar, hasta el jueves 31 para... jueves 31, ¿no? Sí, jueves 31 para hacer el Moodle y para entregar el trabajo práctico. La clase se las voy a subir a YouTube. Ya está el canal creado. Está subida la otra clase, la clase pasada. ¿Y qué más? Mica, ¿pudiste tomar asistencia? No, les iba a... les tomo. Acebal Matías. Batisti, sí. Sí. Lisandro Videgain. Presente. Consorti Franco. Coria Tomás. Presente, profe. Gracias. Decode Juan José. Presente. Euyoque Rodrigo. Fernández Mariano. Presente. Gracias. Gandolfo. Gleriano. Presente. Gracias. Labrador Joaquín. Presente. Laville. Matías está diciendo. Ahí está. Micaela, Longareto. ¿me tomaste Sí, ya te asistencia? Ah, leí el chat justito. Longareto Franco. Acá, profe, presente. López Ciro. Presente. Loza. Lugo. Presente acá. Gracias.
Luque, Josefina. Martínez Santiago. Presente. Gracias. Novello Luciano. Pavón Santiago. Pediconi Francisco. Raggio Bruno. Recalt María. Presente, profe. Gracias. Kevin Reina. Acá, profe. Rosti Marcos. Presente. Rivas. Presente. Chiavone Iván. Silva Víctor, sí lo vi. Presente. Strick Matías. Presente. Y Torterolo Máximo. Presente. Gracias. Acá con Sorti, Franco dice que no escuchó que lo nombraron, pero está acá contestando el chat. Sí, estoy acá. Lo que pasa es que tengo la conexión media que se me corta. ¿Alguno no nombré? Gracias. ¿No? Bueno. Listo, Sofía. Bien. Bueno, Mica, ¿vos algún cierre que quieras hacer? No, si ellos ya tienen claro todo, a mí me encantó la clase, creo que se entendió todo bien. Ahí le modificamos la fecha del módulo y del TP, y tienen los videos para que miren. Si quieren, antes de completar el test, miren los videos, cualquier consulta nos escriben por campus, por el mail de organización empresarial, y nada, que tengan buen fin de semana. Bien, bueno, nada, del Moodle son 20 preguntas, todo lo vimos en la clase, como dijo Mica, si quieren revisar los videitos, el material que tienen en el campus, y ahora yo esta clase la voy a subir al canal de YouTube, tienen hasta el jueves que viene, a la noche, para completar todo. Si no hay dudas, los dejamos libres para que vayan a ver el partido. Profe, tengo una consulta. Yo el viernes pasado la había escrito por el email y le había entregado el tip introductorio Solari. Sí. Y bueno, dejo la cláusula abierta por si algún grupo no completó ahí o algo, por si justamente... Si quieren sumar con vos. Sí, así que... Nosotros, bueno, Alan, somos 4, si querés. listo, ya está, no dije nada. No, digo, Joya. si querés, porque justo habíamos quedado también a lo último de la clase y quedamos 4, así que Listo. por ahí. Genial, Genial, Nati. entonces te sumás a la empresa de ellos. Listo. Me sumo a los chicos entonces. Ahí está. Genial, acuérdense, el trabajo de BlackBerry lo hacen con los mismos equipos, y bueno, nada, sin más, Ya los dejo tranqui, vayan a ver el partido tranquilo. Bueno, buen fin de, chicos. Gracias, buen fin de, que descansen. Buen fin de... Buen fin de, profe. Gracias, buen fin de. Nos vemos. Chao. Buen fin de, profe. Buen fin de.